hemos venido viendo las distintas oraciones que hay en el primer bloque de escritos, que son las oraciones. Vamos a dedicarle hoy un buen espacio al Cántico de las Criaturas, que no porque sea el más conocido, pues lo vamos a dejar pasar rápido, sino a sacarle toda la riqueza posible. Entonces, a ver, compartimos. Bueno, entonces vamos a hablar del cántico del hermano Sol, cántico de las criaturas. Vamos a ver que se lo conoce en las mismas fuentes biográficas con diferentes nombres, si nosotros lo sabemos identificar. Así nos digan cántico del hermano Sol, cántico de las criaturas, alabanzas del hermano Sol, ya sabemos más o menos a qué se refiere. Bueno, entonces, el cántico del hermano Sol ha pasado a ser un patrimonio de la humanidad, o sea, algo que es tan propio y de todos los tiempos. Se considera que es el cántico más divulgado y más famoso. Está catalogado como un componente de la literatura universal. Hay quienes dicen que es la obra cristiana más traducida a muchos idiomas después de la Biblia. Este autor, Renan, dice la poesía religiosa más hermosa después del Evangelio. Con el cántico del hermano Sol, pues han tenido que ver los literatos, los psicólogos, los poetas, los filósofos, los pintores, los músicos. Todo mundo se inspira en el cántico del Sol para hacer pinturas, para hacer escritos, para hacer películas, para hacer vitrales, para hacer todo lo que se nos ocurra con el cántico del Sol. Porque es que sigue siendo fascinante este cántico del hermano Sol, a pesar de que lleve ya más de 800 años. Él sigue interpelando, sigue invitando, sigue incitando primeramente a alabar al Señor. El idioma en que fue redactado el cántico del hermano Sol fue en un latín vulgar, o sea, el del vulgo, el que hablaba el común de la gente. No era el latín fino y elegante, la gente iba de pronto hablando hasta que se iban volviendo diferentes lenguas, dijéramos así. Y en esta lengua popular fue que Francisco hizo la mayoría de sus escritos. Los que caminan por todos estos idiomas y estas inclinaciones que va teniendo el latín vulgar, pues también mencionan un italiano umbro de esta región de la Umbría, y los que estudian esto dicen que el canto tiene mucha sonoridad cuando está en esa lengua, en el puro italiano umbro. Tiene el cántico variados nombres, pero no porque nosotros seamos quienes los inventamos, por decir así. A lo largo de la historia se lo ha conocido con diferentes nombres, porque las fuentes primitivas, las fuentes biográficas primeras, lo llaman así. Si nosotros vamos a buscar la fuente biográfica Espejo de Perfección, encontramos que está hablando de que Francisco estaba enfermo, pero que un día se incorporó y que sacó fuerzas y dijo: voy a componer unos versos y los voy a llamar Cánticos del Hermano Sol. En Espejo de Perfección, en Leyenda de Perusa, también uno encuentra que dice el Cántico del Sol y de otras criaturas. En otro numeral se habla las alabanzas del Señor y de sus criaturas,
o simplemente se habla alabanzas de las criaturas. Es bonito saber que en estas citas de las fuentes biográficas uno va, las busca y evidentemente encuentra dónde se está hablando del sol con estos nombres. Lo que sí es muy cierto es que el cántico quedó en la memoria de los hermanos. Algo que ellos cantaban, sabían, lo iban pasando de generación en generación. Unos llegaban, se lo enseñaban a los otros y así fue pasando el cántico, como sucede también en nuestra congregación, los cantos propios de la congregación, de una generación a otra nos los vamos aprendiendo. Así pasó también con el cántico del hermano Sol. Cuando uno ve esos códices, esos manuscritos antiguos, no sé si esta semana les mencionaba dónde está el manuscrito del hermano Sol, hay unos renglones iniciales en blanco, porque se suponía que allí se iba a escribir como que música, pero era una música tan popular que el que viera los versos, pues inmediatamente los podía cantar también. Así que fue ya más tarde en que ya empezaron a escribir el Cántico del Sol, porque las primeras generaciones franciscanas, pocos años después de morir Francisco, eso estaba tan vivo en su mente, en su corazón, en sus labios, que no tenían ni que ir a ver dónde está escrito ni cómo lo iban a leer. ¿Cuándo fue escrito el cántico y dónde? Resulta que el cántico del hermano Sol fue escrito en 3 momentos. No podemos imaginarnos a Francisco como que un día estaba la tarde tan linda que se inspiró, cogió una libretica y se fue a escribir unos versos. No. El cántico fue fruto de su vida, de su unión con Dios, de su experiencia espiritual y fue brotando. En las fuentes biográficas podemos distinguir 3 momentos. En otoño de 1225, por ahí noviembre, diciembre, un año antes de su muerte, como Francisco estaba tan mal de tantas enfermedades y sobre todo de los ojos, y lo tenían que operar, pero por el invierno no lo podían operar, porque esa operación era carne viva para prender el fuego, calentar el hierro que le iban a colocar para que le quemara el nervio. Entonces él estuvo un tiempo en Siena, en el Palacio del Obispo, después pasó a ver a Clara y sus hermanas, hizo como una enramada, una chocita a las afueras de San Damián, pero le fastidiaba mucho la luz, mucho, y estaba en esa piecita tan mal y tan como con tantos dolores en esa enramada como era afuera, dice la leyenda de Perusa y eso que los ratones venían, lo visitaban, caminaban por encima de él cuando estaba tratando de dormir o comiendo o algo, es terrible. Sin embargo, él, como un día le preguntó a Dios que cuál es ese mayor tesoro y casi que Dios le quiso decir, todas estas enfermedades que tienes son tu tesoro. Entonces él se puso a componer esas estrofas del Cántico del Sol y compuso las 9 primeras estrofas y la última. Ya ahora, enseguida que vamos a ver el texto, vemos por qué dice aquí la última, porque suponiendo él hizo las estrofas y ahí acabó y después estaba añadiendo, pero la última la iba dejando de última. Entonces, estas son las primeras estrofas que hizo Francisco, que compuso. Ya vamos a ver que mandó llamar a un hermano que era el que mejor cantaba, porque antes de entrar a la orden era maestro de música y de coro y de lo demás. Bueno, Francisco siguió muy enfermo, al fin le hicieron
la cirugía de los ojos, pudieron prender el fuego, fue todo eso a carne viva. Él hablaba con el fuego pidiéndole que no le fuera a ser muy duro. En julio de 1226, cuando faltaban unos 3 meses largos para su muerte, resulta que unos biógrafos dicen que estaba en casa del obispo Guido de Asís, porque el obispo lo quería como cuidar, a ver cómo hacen para ayudar. El caso es que a él le llegaban los runrunes, si viera lo que está pasando en Asís. Están enemistados el obispo y el alcalde. Entonces, parece que el obispo había excomulgado al alcalde, quién sabe qué fue lo que pasó, y el alcalde entonces sacó un decreto y dijo, nadie puede tener ningún negocio, por decir así, con el obispo, ni venderle nada, ni comprarle, ni firmar nada, y entonces se iba aumentando como esta enemistad. Y Francisco oía esto, pero él se hubiera muerto de ganas de irse rapidito a hablar con ellos, a ver cómo hacen la paz, porque esa era una tarea que Francisco venía realizando, esta de la paz. Pero como ya estaba tan enfermo y no podía, entonces se le ocurrió hacer unos versos, una estrofa, que hablara de la reconciliación y de la paz, y mandó llamar los que mejor cantaban. Eso todo lo podemos leer ahí en los biógrafos. Mandó a uno a que fuera donde el alcalde y le cantara o lo invitara para que fuera con otros gobernantes donde el obispo. Y mientras él iba donde el alcalde, mandó otros 2 donde el obispo, y allá se juntaron todos, y bueno, que les hablaran y que luego de hablar cantaran todo el cántico y le añadieran esta estrofa del perdón y la paz. Entonces, pues eso trajo de inmediato muy buenas consecuencias, porque el alcalde más humilde de una se puso de rodillas ante el obispo, le pidió perdón y le dijo que no porque él fuera el obispo, que él le perdona todo y a todo el que le haga algún mal. Y el obispo le dice, perdóname tú, por mi condición de obispo yo debiera ser más humilde que tú. Pero resulta que es que tengo un temperamento muy fuerte, me enojo muy fácil, perdóname y entiéndeme. El caso es que el obispo, cuando el alcalde se arrodilló, no dejó casi ni que se acabara de arrodillar, sino que lo levantó, se hicieron las paces y se reconciliaron. Bueno, luego ya llegan los últimos días de septiembre, cuando ya Francisco está tan mal, que hasta el médico lo visitó y le preguntó, él le dijo al doctor que no es cierto, que a mí me faltan pocos días para morir. Y el médico le dijo, pues no puedo decirte qué día, pero sí estás muy mal. Entonces Francisco, ya muy consciente de que su fin estaba muy cercano, también le dijo a alguno de los frailes que le va a dictar una estrofa sobre la hermana muerte y que la añadan al cántico. Entonces, por eso es que podemos afirmar que el cántico fue hecho en 3 momentos distintos y en 3 lugares distintos. ¿En qué circunstancias fue escrito el cántico? Pues mire que las circunstancias no eran las mejores, porque no solo físicamente Francisco estaba mal, sino que también él había ya sufrido mucho psicológicamente y espiritualmente, con todo lo que había pasado en la orden, con los grupos que había, con los que de pronto no querían caminar, con la exigencia que él quería. Bueno, él había tenido como una crisis gravísima, pero él ya había estado en el Monte Albernia en 1224 y ya él había como serenado su espíritu
estaba pleno de Dios. Recordemos, hizo las alabanzas del Altísimo. Y después, cuando seguían sus males, pues su espíritu estaba muy en armonía con Dios. Pero dice aquí que Francisco pasó 50 días en profunda oscuridad interior y exterior después de la experiencia de los estigmas. Cada vez estaba más enfermo, tenía fiebre, mal de estómago, mal de la vista, y antes de ir a Rieti para el tratamiento con el médico de la curia pontificia, pues entonces el médico estaba allí. Francisco no soporta la luz, interiormente a ratos también está en mucha oscuridad. Y dígame, de estos males físicos y oscuridades físicas interiores brota semejante canto lleno de luz, de colores, de alegría, de alabanza. Porque es que Francisco, aunque le pase todo esto, está haciendo una nueva experiencia del amor de Dios. Cuando compone este cántico, él ya no está en condiciones de ver las criaturas, pero él las contempla dentro de sí es que las contempla. Luego se agrava su salud. Aquí viene lo de la leyenda de Perusa en la noche de insomnio, acompañados de los ratones, fue cuando hizo estas primeras estrofas del cántico del sol, el cántico de alabanza, un canto lleno de agradecimiento y de dulzura interior, como quien dice, no pensaba uno que fuera a brotar de semejantes circunstancias que él estaba viviendo. Entonces el cántico lo que descubre es a un hombre reconciliado con su totalidad afectiva, un hombre sereno, equilibrado, transmite a una persona reconciliada profundamente consigo misma, con el mundo y con Dios. Les decía, después de los estigmas y de esa plenitud de Dios, ya lo que Francisco tiene es una gran armonía interior. Ya ha superado todas estas cosas, Dios lo ha inundado, lo ha llenado, y por eso aún en medio de males físicos brota toda esta riqueza, todo ese canto de alabanza, de gratitud, de alegría y lleno de colores, si pudiéramos decir. ¿Qué estilo tiene el cántico? Siempre insisten mucho en todos los cursos que se hacen que el cántico es una oración antes que un poema. Es verdad que está escrito como una especie de poema, que algunas estrofas riman, pero lo que hay que tenerlo siempre, el cántico es una oración, es una lauda, una oración de alabanza. Suscita mucho interés por su contenido, más que por su valor literario. Está redactado, dice, en prosa rimada. De pronto no son versos estrictos con el número de sílabas, acentos, pero sí tiene una especie de rima que era la que más se usaba en la Edad Media. Hay rimas al final de los versos y de pronto encontramos rimas en la mitad de los versos también. Aquí viene la particularidad que hablábamos, que sobre el primer verso hay un doble espacio, posiblemente destinado a insertar la melodía, pero en ningún manuscrito han encontrado como esa melodía, porque los hermanos lo sabían de memoria y lo cantaban con un estilo popular. Todos los testigos del siglo XIII pues definen al canto como una lauda que fue cantada. Todas las alabanzas pues no eran cantadas, pero estas sí. También para nosotros es fácil como hacer la relación del cántico que tiene mucha inspiración bíblica. Si nosotros recordamos el cántico de Daniel que recitamos en laudes, sobre todo del primer domingo y tercero, y en nosotros también,
Hay una alabanza cuando empezamos el cántico los domingos: criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, y seguimos. También en vísperas de un lunes tenemos el Salmo 135, porque es eterna su misericordia, sol y luna alabad al Señor, porque es eterna su misericordia. Son como el Salmo 148, que también está al final en un domingo, son como las citas bíblicas de que más afinidad tienen con el cántico. Muy probable que a Francisco le gustaban mucho y alababa al Señor con estos salmos y con este cántico, y lo llevaría tan dentro que de una le sirvieron para componer el cántico. Si examinamos el cántico, vemos que su lenguaje es sencillo, que no tiene palabras raras, rebuscadas, dice, ni adjetivos innecesarios, como quien dice: los que le puso al sol, a la luna, al agua, a la tierra, a todo, como que son los justos y los precisos los adjetivos que deben llevar. Entonces, inspirados en este cántico, decíamos hace un rato, encontramos muchas imágenes, pinturas, melodías. Hay muchas melodías del cántico de las criaturas, está en muchos idiomas, es una gran riqueza. En la síntesis que enviamos, pues está el texto del cántico del hermano Sol con los versículos. Lo tenemos acá en la diapositiva por si de pronto en algún momento se nos cita algún versículo y nos podemos devolver, pero ya lo podemos ir viendo ustedes en sus hojas también, en su síntesis o en su equipo. Vemos cómo él empieza, ahora más adelante vamos a analizar cómo empieza llamando a Dios. Aquí están con rojo los principales seres con los que él empieza a alabar: el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego. También viene acá la alabanza por la hermana madre tierra. A cada una de estas criaturas, Francisco como que le dice por qué es que alaba con ellas y le saca todo lo bueno que tienen estas criaturas. Viene el versículo 10 donde está la estrofa del perdón, el 10 y el 11, el 12 la estrofa de la hermana muerte corporal, que dice como una bienaventuranza y a la vez un ay, como esos que decía Jesús: ay de aquellos que mueren en pecado mortal, pero al lado dice: pero bienaventurados aquellos a los que la muerte los encuentra haciendo su santísima voluntad. Y el versículo 14 es aquella última estrofa que decíamos que él compuso con las 9 primeras: load y bendecida al Señor. Bueno, ahora luego vamos a tenerlo, a escucharlo, a cantarlo, en fin. Bueno, hay muchas maneras, al Cántico del Sol se le han sacado muchos estudios, muchas derivaciones, compararlo con muchas otras maneras de ver. Estamos observando nosotros aquí unos seres de la naturaleza que también eran muy comunes hablar de ellos en la Edad Media: el fuego, el agua, la tierra, el viento. Ellos iban como, era común tenerlos a flote en esa época, y le decía mucho a la gente también. Entonces, tenemos acá que estos son los seres principales. Y tenemos cómo empieza el cántico, que empieza con: altísimo, omnipotente, buen Señor. Ayer o antier estábamos diciendo que era muy de la época hablar de Dios como un Dios solemne, un Dios alto, pero que para Francisco fue bajando y era tan bueno y tan protector ese Dios que ya lo pudo llamar buen Señor. Y la última estrofa, el último renglón: pues si el Señor es altísimo, omnipotente y buen Señor,
¿qué le queda al hombre? Pues lo que le queda es agradecerle y servirle con humildad. Hay una coincidencia de unos 33 versos que ya nos empieza a hablar, 33, como la edad de Jesús. Bueno, cuando nosotros venimos acá a ver esos seres de la naturaleza con los que alaba Francisco, pues nosotros ahorita podemos mirar, vemos estos cuadritos amarillos, observemos todos los que hay en el lado izquierdo y observemos los que hay en el lado derecho. Nosotros podemos estar notando que todos los de el lado, bueno, para mí izquierdo, para ustedes están al contrario, son de género masculino. Los del otro lado son de género femenino. El sol, el viento, el fuego, la luna, las estrellas, el agua, la madre tierra. Aun cuando uno los puede identificar como masculino y femenino, si nosotros nos vamos al cántico, vemos que Francisco no hizo esta clasificación de, a ver, voy a nombrar primero los masculinos y después los femeninos. Mire aquí cómo él los nombra, los empieza como a intercalar después de que invoca, alaba a Dios porque es altísimo, porque solo a Dios le corresponde la alabanza. Mira el versículo 3 como dice que lo alaba especialmente por el hermano sol. Y del sol dice que él alumbra el día y que es bello, que es radiante y que lleva una significación de Dios. Dice porque él alumbra, también se llama a Dios verdadero sol de justicia. Bueno, entonces al sol que es masculino, mire lo que sigue, femenino. Loado sea Señor con la hermana luna y las estrellas. Ahí le saca cómo el Señor ha formado en el cielo, las ha formado luminosas, preciosas, bellas, no sabe qué otro adjetivo dar. Continúa intercalando y vuelve a nombrar un masculino, loado sea mi Señor por el hermano viento. Y al lado del viento él menciona el aire, el nublado, el sereno. Dice que por el viento es que las criaturas tienen su sustento. Yo muchas veces no podía como entender esto, pero cuando ya ve uno, por ejemplo, un cambio de estación, sobre todo, por ejemplo, empieza la primavera, ustedes saben que en cada estación son unos vientos los que soplan y empieza el viento a llevarse este polen, esta semilla de los árboles lejos. Vienen las aves de otra parte también. Entonces ese viento es el que hace que las semillas vayan lejos y vengan otras para el sustento del hombre y también de los animales. Bueno, al lado del viento vuelve otro femenino, el agua, que es, cuando digamos el agua se lo cataloga femenino. Del agua tantas cosas lindas que Francisco está diciendo, que es útil, es humilde, es preciosa, es casta. Otra vez viene Francisco con este adjetivo precioso. Sigue luego otro masculino, loado sea Señor por el hermano fuego. Francisco en Espejo de Perfección dice que qué grandes son el sol y el fuego. El sol sale a iluminar el día y el fuego ilumina la noche. En su época no se hablaba de luz eléctrica y por la noche se prendían hogueras, se hacían antorchas, se iluminaban los caminos con este hermano fuego. Por eso él decía que el fuego alumbra la noche. Pero para Francisco el fuego era bello, era alegre, robusto, fuerte. Si uno se pone a ver cuando va a hacer una fogata y va encendiendo, se va poniendo más fuerte el fuego. En las convivencias a veces de jóvenes, una noche de alegría la hacemos alrededor de una fogata porque este fuego es alegre. A veces nos da trabajo volverlo a apagar, por eso es fuerte. Después sigue un femenino, la tierra.
De la tierra es como de la única criatura que Francisco le está dando dos nombres. La tierra es hermana y es madre. De él está reconociendo que nos sustenta, que nos gobierna, que produce muchos frutos. Les decía ahora hace un rato que Francisco no ve, está ciego, está enfermo, y él con estos versos dice coloridas flores, uno se está imaginando todo con muchos colores. Bueno, entonces esto era para hacer ver lo de masculino y femenino que en el cántico están intercalados. Aquí viene lo mismo que yo estaba explicando, lo masculino y femenino, el universo como una gran familia. En la relación entre los elementos que van apareciendo existe una estructura escondida. Esa estructura es, por ejemplo, el género masculino del sol está unido al género femenino de la luna. También la familia, así es que se va a multiplicar con los dos géneros. El sol es principio activo, la luna es pasiva, recibe la luz del sol. Decíamos que en el cántico Francisco los nombra intercalados, hermano sol, la hermana luna, alaba con hermano viento, hermana agua, hermano fuego, hermana madre tierra. Porque el mundo está ordenado de estas parejas, en las que el sol y la tierra son como los hermanos mayores, y la tierra es la que es hermana y es madre. Cuando estamos nombrando estos seres, Francisco empieza como quien dice con las criaturas del cielo, así como empieza el cántico de Daniel, y nombra sol, luna y estrellas, tres criaturas que nombra. Luego continúa con lo que pudiéramos llamar criaturas de la tierra. También los conocemos a veces en muchas culturas, los elementos primarios, el viento, el agua, el fuego, la tierra. Entonces, tres elementos del celestes y cuatro terrestres, pues nos dan 7. Todos los que estudian nos dicen, 7 es el número perfecto, es plenitud, el cielo y la tierra en su totalidad. La creación que es divina y es sacra. Se recuerda también el Génesis, de la creación viene siendo como la casa de la vida. Ya oímos al Papa Francisco llamándola también aquí la casa común, donde tiene cabida para todos nosotros. También seguimos viendo que como el creador de todos estos seres, sea del cielo, de la tierra, es Dios, el Padre de la vida. El Padre, el que creó las criaturas del cielo, las de la tierra, pero el cántico también empieza luego a nombrar el hombre. Entonces, hermanos y hermanas también son criaturas hijos del mismo Padre. Ese fue el descubrimiento que hizo Francisco. Si todos tenemos el mismo Padre, luego todos somos hermanos. Y eso fue lo que le dio pie con toda libertad para poder llamar hermano o hermana al agua, al animal, al ave, al sol, a la luna, al río, hasta la muerte. También el cántico hace ver que muchas cosas en la creación y nosotros mismos hay algo muy pasajero, porque en este mundo estamos para dar ese paso y estar en la nueva creación, que es la creación eterna, o sea, esa nueva casa que vamos a tener cuando suceda ese paso de esta creación a la nueva creación. Ahora también ya aquí se tiene que considerar la muerte corporal, porque esa sencillamente sucede para que podamos tener, es una gran vida en esa nueva creación eterna. También cuando tenemos acá todas estas imágenes del cántico, pues volvemos con las frases con que empieza el cántico. Altísimo, omnipotente, buen Señor, todos nombres para Dios.
Y les decía ahora que ante esta frase que nos habla de Dios, no le queda al hombre al final sino decir el último verso, darle gracias y servirle con gran humildad. Entonces, también veíamos al principio que había 33 versos, nos puede recordar la vida humana de Jesús. El cántico no nombra a Jesús por ninguna parte, pero lo refleja. A Jesús también, que es hermano nuestro, los 33 años, todo se le puede encontrar mucha relación. También podemos aquí tener como este anagrama o esta imagen. Con las palabras iniciales del cántico, miren que cuando se lo llama Altísimo, viene la línea que baja aquí donde la humildad. Entonces viene, si Dios es altísimo, el hombre tiene que tener mucha humildad. Si Dios es el omnipotente, pues nosotros vamos a servirle con esa misma humildad. Si Dios es un buen Señor, pues nosotros no nos cansamos de darle gracias. Y al hacer estas líneas, pues se va formando un símbolo que es conocido también en la liturgia como una P con esta X, que es un símbolo de Cristo. Lo vemos a veces mucho en los cirios pascuales, cuando también le colocamos la letra alfa y omega. Es decir, los que se dedican a sacarle el jugo, como se dice, al cántico, son muchas las cosas que analizan, que yo creo que Francisco ni pensó que todo esto iba a suceder. Él simplemente se emocionó con su Dios, lo alabó, le agradeció, invitó a alabar, pero todo esto que sale de este cántico del sol. Bueno, entonces también mientras hacemos otros análisis del cántico, nosotros tenemos aquí esta imagen donde con la primera estrofa, alabado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol. Lo que dice Francisco, Él nos da el día, nos ilumina, el bello, radiante del Altísimo lleva reflejo de su luz. Entonces, si lo comparamos con Francisco, también podríamos decir que Francisco es el sol. Su alma es el centro de radiación de la divina luz que vive en él. Así no tenga luz física, pero tiene mucha luz interna. Francisco es un hombre que ha encontrado la raíz de su identidad en la comunión íntima con Dios. Su alma llena de luz es una fuerza transfiguradora y profética de lo que está destinado a ser. Entonces, como tenemos que ver otra parte del cántico, cuando ya tuvimos al iniciar una melodía del cántico, pues vamos ahora a escuchar la otra melodía, otra de las tantas que conocemos, la de Juan Morales Montero, que todos lo hemos cantado, puesto, pero vamos a hacerlo como esa oportunidad que tenemos en este momento de alabar a Dios con la música de este canto, de decirle como Francisco estas alabanzas. Bueno, esperamos que se pueda escuchar. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor con todas las criaturas, especialmente por el hermano Sol que nos da la luz del día y es radiante en su esplendor. Él nos habla de ti, Señor.
Señor, por las estrellas y la luna, que en el cielo son tan bellas, luminosas y preciosas, nos revelan tu poder y la grandeza de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo que a las criaturas dan cada día el sustento. Loado seas mi Señor por nuestra hermana agua, que es tan útil y preciosa, es humilde y transparente. Ella es pura, limpia y casta, es reflejo de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual alumbras nuestra noche, y es alegre y es robusto, y es tan fuerte y es tan bello, nos anuncia tu poder. Loado seas mi Señor por la hermana madre tierra, que nos sustenta y nos gobierna y produce tantos frutos, bellas flores de colores que embellecen nuestros campos. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por aquellos que perdonan y soportan toda enfermedad y jamás pierden la paz ante la tribulación, porque sufren con amor. Loado seas mi Señor por la muerte nuestra hermana, de la cual ningún hombre viviente ha podido ni puede escapar. Ay de aquellos que en mortal pecado los encuentre a su final. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Bueno, ya que hemos alabado al Señor, pues seguimos aquí haciendo reflexiones del cántico. Entre Francisco y la naturaleza hay una relación que es muy nueva para el mundo de su época,
porque la mirada de Francisco sobre las cosas no era interesada ni egoísta, ni era para utilizar las cosas. Él estaba libre ya de toda esta codicia y de toda esta presión, dijéramos así. Algo muy bonito es que Francisco se coloca en medio de las criaturas, se coloca con ellas, no sobre ellas ni encima de ellas. Su relación es como una fraternidad compartida y puede crear un nuevo estilo de vivir y de estar en el mundo. Él canta al Señor por las criaturas y a través de las criaturas, pero nunca renuncia a estar con ellas, pues con las criaturas y desde estos seres es que puede expresar esta verdadera relación fraternal. En las fuentes biográficas, el mismo Francisco ha dicho, ¿para qué es que es el cántico? Y el cántico tiene como una finalidad evangelizadora. En Leyenda de Perusa y Espejo de Perfección dice que es compuesto para la gloria del Señor, para consuelo nuestro y edificación del prójimo. Cuando Espejo de Perfección en 101 habla de la estrofa del perdón, era una función evangelizadora, lograr la reconciliación entre el obispo y el podestá o el alcalde o la autoridad. También él decía, para que Fray Pacífico con otros hermanos fueran con el cántico por el mundo, predicando y cantando las alabanzas del Señor. En este espejo de perfección, Francisco dice cómo deben hacer, que vayan, que prediquen, los que mejor sepan hacerlo, hagan todo el sermón, la predicación y luego canten las alabanzas del Señor. Les da como la metodología para esta evangelización con el cántico. Ahora, este pensar de este cántico revela como lo que piensa Francisco de Dios, del ser humano, del mundo. Vemos sobre todo arrancando de las dos primeras estrofas, cómo Dios es trascendente, es alto, altísimo, omnipotente, pero a la vez es muy cercano al hombre. Por eso Francisco lo llama buen Señor. Ya decíamos ahora que el canto no hace mención explícita de Jesucristo, pero habla de muchos valores que Jesucristo fue el que nos vino a anunciar, como la paz, el perdón, cumplir la voluntad de Dios. Esos valores que están escondidos en el cántico nos están como hablando de Jesucristo. El ser humano, cuando se puede considerar el ser humano en el cántico, sobre todo en la estrofa del perdón, y cuando él habla también del consuelo de los que sufren con amor. Él está hablando aquí de ofensas, de dolor, de muerte, todo eso se da en el ser humano. El cántico transmite una mirada optimista frente a sí mismo, a la vida, al futuro. Lógicamente es todo movido desde esta convicción que tiene Francisco de ser hijos de Dios, todas las criaturas hijos del mismo Dios. Todos los seres del mundo proceden de Dios, es lo que nos muestra el cántico, grandes o pequeños. El cántico viene a ser una profesión de fe en la fraternidad universal. Todas estas criaturas fueron hechas por Dios, y en el Génesis dice, y vio Dios que era bueno. La muerte en el cántico no es considerada una pérdida, se inserta en el concierto de la creación y también es motivo de alabanza. Lo que Francisco expresa que a lo que hay que temer es al pecado. Dice, ay de aquellos que encuentren la muerte en pecado mortal. Entonces, porque eso acarrea la separación de ese Dios bueno, de ese Dios que para él es cercano. El cántico también puede, o lo podemos ver como si revelara colores.
alternancia de colores. Si vemos que al principio del cántico uno dice, hacia al principio hay colores vivos, el sol, el agua, luna, transparente, luminoso, variadas flores, colores, eso es lo que está expresando el cántico. Pero hacia el final del cántico ya los colores se vuelven como oscuros, serios, pero todo esto es lo que le da sonoridad y plenitud al cántico. La primera parte está la luz del sol, la alegría de su esplendor, la luminosidad de la luna, el brillo de las estrellas, la noche que alumbra el fuego, la hermana madre tierra con los diferentes colores de sus flores, de sus árboles. Pero en la segunda parte ya están los tonos oscuros porque ya la estrofa habla de la enfermedad, del sufrimiento, de tribulación, de muerte, que puede llegar a ser muerte eterna si no se cumple lo que él dice en la estrofa. Bueno, es también como una resonancia en torno a los colores. También vamos viendo acá que no es la luz del sol la que ilumina el canto, porque él dice el sol lleva una gran significación del mismo Dios. Entonces ilumina la tribulación, ilumina la ofensa, ilumina la muerte. El punto de llegada del cántico no es como, ay sí que Francisco estuvo muy satisfecho contemplando, ay estaba muy romántico, no. El punto de llegada es la alabanza y servicio al Creador en el sentido de la frase que dice y servirle con gran humildad. Francisco se dirige a Dios acompañado de todas las criaturas y por eso las hace compañeras de su oración. Redescubre el sentido de la creación a partir de una experiencia interior que es una nueva génesis, una nueva creación, recupera la profundidad de la creación. No se da hombre nuevo, sino una creación reencontrada y nueva. También Francisco experimenta sentimientos fraternos hacia toda la creación y la creación como que le manifiesta a Francisco una gran amistad. La vida de Francisco está llena de recuerdos, tantos episodios que leemos que él está viviendo con los animales, con los peces, con las alondras, con el lobo. Son muchos, una relación muy bonita con los animales, pero lo esencial no es que resulte que los pájaros le obedezcan, que el lobo se amanse o que el fuego no le queme, que le pedían la cirugía de los ojos. No, lo esencial se sitúa en que el mundo deja de ser para él un conjunto de fuerzas oscuras y ciegas y se convierte toda la naturaleza como en un libro abierto. Así como a veces alabamos a Dios leyendo en un libro alabanzas o reflexiones o cantos, oraciones, pues entonces vemos que Francisco el libro abierto era la misma creación la que le servía para alabar a Dios. Cada criatura pudiéramos decir que manifiesta una cualidad del Creador. Vemos como el sol está manifestando esa luz, la luna y las estrellas, una belleza silenciosa, el viento, el cuidado de Dios por los seres, el agua, su pureza, el fuego, la alegría, la fuerza, la presencia en las tinieblas, y la tierra, toda la riqueza de la vida. Muchas cosas se pueden seguir sacando del cántico. Y por eso es que nos lleva el cántico también como a ir concluyendo que todos somos hijos de un mismo Dios y hermanos de la creación. Por eso es que todos somos hermanos por esa gran verdad que tenemos un mismo Padre. Bueno, me pareció como útil tener un momento para hablar un poco como de la ecología franciscana, así no, pero el hecho de hablar del cántico, pues como que nos lleva a esto también y puede ser un complemento muy bueno para esta que estamos hablando del cántico.
Bueno, tenemos que, hoy día hablamos tanto de ecología, es una palabra ya muy corriente, pero podemos recordar quién creó ese término ecología. Ecología es un término que lo creó un médico, biólogo, zoólogo alemán, Ernesto Haeckel, en 1869. Viene del griego oikos, que es casa y morada, y logos, que es discurso, tratado. Y indica el hábitat, la tierra habitada, interpretada como el universo. Ahora, la ecología como ciencia es muy compleja y cada día se hace más compleja, porque hoy día hablar de ecología no es solo la parte de la biología o de las ciencias naturales, todas las ciencias tienen que ver con la ecología. Vamos nomás a la encíclica de Laudato Si y cómo tiene una relación con la economía, con la sociedad, con todo lo que trajinamos en la vida. Entonces la ecología deja de ser una disciplina particular y sectorial y se ha convertido como en una problemática universal. La ecología, aunque conserva su peculiaridad científica, ha pasado a ser una concepción del mundo en la que están implicados elementos científicos, tecnológicos, económicos, filosóficos, éticos, políticos, religiosos, estéticos. Todo esto tiene que ver con la ecología. Ha logrado crear una conciencia que rebasa el marco de lo puramente científico para presentarse como una filosofía de la vida. En Laudato Si, en el número 138, también el Papa le coloca una especie de definición a la ecología. La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. Por eso es que esa encíclica es la encíclica de las relaciones del hombre con todos los seres. El Papa en esa encíclica invita a pensar y a discutir que hay unas condiciones de vida y que se presentan como una especie de supervivencia, pero que de pronto no han sido de una manera muy honesta. Entonces el Papa dice, se ponen en duda algunos modelos de desarrollo, de producción, de consumo, porque no van como con el verdadero sentido y cuidado que le debemos dar a esa misma naturaleza. Este señor Lane White, en 1966, pues estuvo en una asamblea anual que hacen en la ONU, es en torno a la ciencia. Y todos los que se reunieron en esa época, si fueran solo científicos, no eran ni frailes ni religiosos, pero estaban muy preocupados por todo este cambio que se estaba dando en la naturaleza y cómo se está presentando la relación del hombre con la naturaleza. Y un año después de esa reunión, entonces presentaron en una revista, la revista Ciencia, un artículo que se llamó Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. Cuando se presentó este artículo, entonces ahí en el artículo una de las principales ideas eran que la ecología está muy vinculada a la concepción del hombre y de su destino por parte de una civilización. Entonces hablaba también de la religión. En esa reunión los científicos acordaron o estaban convencidos que el progreso de la ciencia y la técnica no van a resolver la crisis ecológica, a no ser que se encuentre una nueva religión o se acepte revisar la que ya tenemos. Pero propusieron en ese artículo, decían, pero es que el cristianismo sí tiene una alternativa, y esa alternativa es Francisco de Asís y su visión cristiana diferente.
Ellos vieron que la relación diferente de Francisco, la relación de Francisco con la naturaleza, muy diferente a lo que se estaba dando. Entonces, vieron claro esa relación diferente de Francisco, del hombre con la naturaleza. Y entonces afirmaban que Francisco de Asís no era un dominador absoluto de la naturaleza, que él trataba de demostrar que existe una igualdad entre todos los seres porque todos somos criaturas de Dios. Y estos científicos, este señor del artículo, llega y propone, yo propongo a Francisco de Asís como el santo patrono de los ecólogos. Entonces, todo eso se fue oyendo y leyendo en ese artículo, en esa revista, y eso de una vez empezó a tener eco. Y a ver qué pasó con eso. Dice, esta propuesta encontró un amplio eco en los medios americanos, porque eso había sido por allá donde se reunieron. La revista Time le llamó la atención el artículo y entonces empezó a dar origen a reacciones, de que la gente reaccione, que opine, que a hacer debates. Este otro señor Hansen dice, impresionado por esta propuesta que hizo White, publicó una monografía titulada San Francisco de Asís, patrono del medio ambiente. Mire este señor todo a lo que dio origen. Eso era en el 67. En el 74, o sea, más años allá, otros 7 años después, una revista protestante francesa dedicó un número especial a ecología y teología, como un modelo de una nueva actitud frente a la naturaleza. Y es que es verdad, Francisco de Asís goza de mucha simpatía también en el mundo protestante. Seguimos ya a los 10 años, en 1977, ahí sí fue un franciscano, Leclerc, que es autor de muchas obras, libros muy lindos. Él ya falleció hace pocos años, ese como el sol brilla sobre así, la sabiduría de un pobre, todos estos libros. Él publicó una obra que es el Cántico de las Criaturas, así la tituló, y entonces ahí ofreció información sólida sobre los motivos profundos de la visión cósmica franciscana. Siquiera sacó la cara por los franciscanos porque estaban reaccionando de todas partes. Bueno, aquí por colocar unas reacciones, pero hubo muchas más. Entonces vamos a ver que estos científicos empezaron a averiguar y a dónde hay que hablar para que se nombre a Francisco patrono de los ecologistas. Y vamos a ver cómo lograron esto, y por eso el Papa Juan Pablo II, el 29 de noviembre de 1979, declaró a Francisco de Asís patrono de los ecologistas. Hoy día decimos patrono de la ecología, pero el título estaba como así. Entonces ellos pues hicieron una petición, y así como todo lo que se va a la Santa Sede llega a la instancia que le corresponde para estudiar esta petición. Y resulta que cuando ya la estudiaron y luego los que estudiaron se reunieron con el Papa y estaban de acuerdo en que sí se puede nombrar a Francisco de Asís, entonces se hace un decreto para aprobar esto, y ese decreto es una bula. Esos decretos cortos son una bula. Y las bulas llevan de nombre las primeras frases del decreto, así como las encíclicas, como los libros del concilio. Resulta que la bula para proclamar a Francisco de Asís patrono de la ecología empieza diciendo: entre los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por la naturaleza está Francisco de Asís, por ejemplo. Entonces, como la bula empieza diciendo entre los santos, la bula de proclamar a Francisco patrono de la ecología se llama bula inter santos.
Generalmente o a veces esas frases no tienen mucha significación. Si uno hubiera leído la bula Inter Santos, imaginaría que es un decreto para aprobar la santidad de alguien. Así también hay libros del concilio que tienen un título. Entonces ustedes pueden buscar en internet la bula Inter Santos y les sale este decreto. Es la bula por la cual se proclama San Francisco de Asís patrono de la ecología. Y es un decreto corto que dice Juan Pablo II para perpetua memoria. Y empieza diciendo, entre los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por la naturaleza como magnífico don hecho por Dios a la humanidad, se incluye justamente a Francisco de Asís. Y empiezan a decir, ¿por qué? Porque él tuvo un gran aprecio, tuvo en gran aprecio todas las obras del Creador y con inspiración casi sobrenatural compuso aquel bellísimo cántico de las criaturas, a través de las cuales especialmente el hermano Sol, la hermana Luna, las estrellas, rindió al omnipotente y buen Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda bendición. Mire qué preámbulo y qué base para poder decir por qué es Francisco el que se quiere nombrar. Entonces esta iniciativa, pues el cardenal que estaba al frente de la Sagrada Congregación para el Clero, estaba estudiando esta petición que habían hecho los miembros de una sociedad que aquí aparece en inglés, del Instituto de Planificación Ambiental y Ecológico para una vida de calidad. Imagínense, esos son los que hicieron la petición. Entonces, este cardenal ha expuesto a esta sede apostólica el deseo de que San Francisco sea proclamado el celeste patrono de los cultivadores de la ecología. Y entonces, en estas aprobaciones, como no es el Papa solo, sino el Colegio Apostólico, él dice, nos, o sea, todos nosotros los que estamos en esta instancia, conocido el parecer de la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto. O sea que la había estudiado la Congregación para el Clero, pero vieron que este tema corresponde a la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Y dice, por medio de estas letras, o sea, de este decreto, y a perpetuidad, o sea, ya para siempre, proclamamos a San Francisco de Asís, celestial patrono de los cultivadores de la ecología, con todos los honores y privilegios litúrgicos que esto conlleva. Dice, no obstante, o sea que dice, no puede haber ninguna norma en contra, y dice, así lo disponemos, ordenando que este decreto, estas letras, sean conservadas y logren en el presente y en el futuro su pleno efecto. Eso fue dado en Roma el día 29 de noviembre de 1979, cuando Juan Pablo II estaba en el segundo año de su pontificado. Entonces, mire, es una novedad saber de dónde salió la bula o este título de Francisco patrono de la ecología o de los ecologistas o como dice aquí, de los cultivadores de la ecología. Y un momentico, ya que estamos en esto, una resonancia a Laudato Si. Laudato Si, que fue publicada por el Papa el 24 de mayo de 2015, pues bueno, ha habido muchos estudios, hemos participado en reuniones, en foros. No vamos aquí a hacer un estudio de Laudato Si, sino a mencionar la relación que hay. Laudato Si es la encíclica de la relacionalidad. Laudato Si es un texto con un fuerte acento social en torno al concepto de ecología integral, porque es que habla mucho del cuidado de la casa común y las relaciones humanas que en ella desarrolla el hombre. Por eso se llama de las relaciones.
Y ahí va tratando de estas relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás, con la creación. El Papa Francisco profundizó mucho en esta encíclica en el pensamiento franciscano. Y él ahí en la encíclica dice que Francisco de Asís no es solamente el inspirador de su nombre, sino también el inspirador de esta encíclica. Y afirma, que están estas comillas: creo que Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Pues con estas palabras, el Papa nos invita a encarnar este mensaje en el mundo contemporáneo, viviendo este ejemplo de San Francisco, poniendo atención al clamor de los pobres, de los más vulnerables, al llanto de la tierra. Es una encíclica voluminosa en el sentido, en comparación con otras. Para su encíclica sobre la ecología, el Papa eligió como comienzo las palabras que son del cántico del hermano Sol y que dan lugar a todas las estrofas. Todo el cántico del Sol empieza: loado seas, Señor. Y loado seas es Laudato Si. Y dedicó algunos números iniciales de la encíclica a San Francisco. Por ejemplo, en el número 10, el Papa dice: no quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos, afirma el Papa. Y el Papa sigue diciendo que Francisco manifestó una atención particular hacia la creación de Dios, también hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, por su entrega generosa, por su corazón universal. Él era un místico, pero también un peregrino que vivía con mucha simplicidad, pero en una gran armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza, consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Es novedoso ver esta relación del Papa. Dice que es inseparable hablar de la preocupación por la naturaleza, mejor dicho, al hablar de la preocupación de la naturaleza, surge hablar de esa preocupación por los pobres, del compromiso que todos debemos tener y de esa paz interior también. Y en el número 11 el Papa dice: para San Francisco cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño, por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Eso es una verdad. El Papa veía, si uno se siente tan unido a esta casa común, a lo que tenemos, espontáneamente va a brotar el cuidado, el ser sobrios, el no malgastar, toda esta austeridad necesaria. La pobreza y la austeridad de San Francisco, dice el Papa, no eran un ascetismo meramente exterior. Solamente lo veíamos pobre, remendado, flaco. No, era algo más radical, era una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Así no, el mundo, la creación, no es solamente para dominar, para usar, para servirnos de ella. Es algo muy diferente porque es un don de Dios. Y Laudato Si nos guía hacia la sanación de nuestras relaciones con nosotros mismos,
con los demás, con Dios y con la creación. El Papa invita a que también podemos hacer una sanación en estas relaciones. Si ya vamos profundizando y podemos ver, uy, entonces, ¿dónde no han estado bien mis relaciones con Dios, con los otros, con la naturaleza, conmigo misma? ¿Cómo vamos a sanar esas relaciones? Pues con la misericordia, porque esa misericordia nos tiene que llevar a curar nuestras relaciones heridas. Nos lleva a entrar profundamente en un proceso de conversión espiritual, lo cual incluye una conversión ecológica. O sea, no es solo leer y pasarlo y el libro y que todo, no, a profundizar y a poder encontrar motivos de conversión, de sanación, de ser mejores, dijéramos así. Y para enfrentar los problemas ecológicos a nivel de fe, el cristiano debe reflexionar sobre las diversas actividades de su vida y buscar un nuevo estilo de vida que esté en conformidad con la ecología integral. Y el Papa continúa diciendo, como creyentes, para profundizar nuestra comprensión de la conversión ecológica, debemos dirigir nuestros corazones a Dios, nuestro Creador, y ofrecerle todo a Él, junto con toda la creación, rezar iluminados y alentados por la Trinidad. Y en esa encíclica el Papa sacó unas alabanzas con cada persona de la Trinidad y una oración por la tierra. Entonces, me parece a mí que esto de la ecología y de la Laudato Si, todo eso tiene mucho que ver con esto que estábamos viendo. Mire, una oración, que era lo que estábamos viendo, que es el cántico de las criaturas, todo lo que nos lleva, como quien dice, a profundizar. Bueno, y aun cuando cambiemos de carretel muy rápido, pero quiero aprovechar un momentico para hacer una introducción a las cartas, ya que es el bloque con el que vamos a seguir. Y entonces el tiempo es corto para tanto tema. Bueno, aquí cerramos un poquito lo de la ecología y entonces vamos a hacer una pequeña introducción a las cartas de San Francisco, que son el segundo bloque de escritos. También hoy se fue un documentico con esto que vamos a decir. Esta semana, creo que fue el lunes o martes, el lunes tal vez, decíamos que el segundo bloque de escritos, que son las cartas, apuntan mucho a la fraternidad y a la misión, que son 10 cartas de las que tenemos texto, pero que Francisco, hoy leía que él escribió muchas otras cartas, solo que algunas no tenemos el texto, solo nos llega la noticia que las escribió. También decíamos que unas cartas son más generales, de carácter universal, otras son más personales, dijéramos así. Volvemos a recordar entonces cuáles son las cartas, porque entre más las veamos, más se nos graban. En el libro de Lavac empiezan las cartas con la carta a todos los fieles. La primera reacción y la segunda, se habla también primera carta y segunda. Vamos a ver cómo hacemos para poder hacer alusión a todas ellas, así sea rápido. Está la carta a las autoridades de los pueblos, que es una carta que Francisco dirige, pero que yo les decía, no para ver cómo gobiernan, sino para que ellos también inviten a la gente a alabar al Señor. Después de que él llegó de donde el sultán de los musulmanes y veía todas estas postraciones que ellos hacían para alabar a Alá 3 veces al día, que se arrodillan donde los coja la hora sin que tengan pena de nada, pues pienso yo que eso también pensó Francisco que podía ser. Hay también una carta a los que son clérigos, sobre todo muchas recomendaciones en torno a la Eucaristía,
una carta a toda la orden, una carta a los custodios, 2 cartas a los custodios, que ya decíamos esta semana quiénes serán ellos, una carta que no tiene un nombre propio, es una carta a un ministro, que vamos a ver cómo la tenemos ahora, una carta que mencionamos del hermano León cuando hablamos de los 3 documentos que son autógrafos, porque son escritos de puño y letra de Francisco, también una pequeñita carta a San Antonio, y les decía esta semana que hoy día ya se incluye en los libros que van saliendo la cartica a la amiga de Francisco, a la señora noble de Roma, donde él quiso dictarla a sus hermanos que fueran pidiéndole la tela, la túnica, el cirio, todo lo que debe traer para su muerte. Y que esa señora vivía como también el espíritu franciscano que se ganó el nombre de fray, como quien dice hermana Jacoba, por parte de Francisco. Estas son las cartas. Ahora también repasamos lo que dijimos esta semana, que algunas cartas eran dirigidas a personas que no son dentro de la orden franciscana, como es la carta a todos los fieles y como es la carta a las autoridades de los pueblos, no eran frailes, pero hay otras que sí son a nivel interno, como la carta a los clérigos, la carta a toda la orden, la carta a los custodios. Esas eran cartas al interior de la orden. Unas cartas que las llamamos cartas particulares, porque eran para alguna persona en particular. Está la carta a un ministro, que ya al verla vamos a ver por qué lleva el nombre de Carta Magna de la Misericordia. Otras cartas muy cortas como son la de León, la de Antonio y la de Fray Jacobo. Pero todas estas son las cartas. Bueno, lo que podemos decir en general de las cartas de Francisco es que las cartas son la espiritualidad de San Francisco hecha palabra. Como quien dice, lo que vive y tiene dentro, él lo quiere predicar y lo escribe para que llegue a muchas personas. De manera que su experiencia espiritual y sus oraciones se conviertan en una predicación escrita. Un segundo paso es lo que vamos a dar con las cartas para comprender a Francisco. Lo estábamos viendo como Francisco con la experiencia de Dios. Otra cosa es, otro rasgo más es oír predicar a Francisco, pero digo oír es leer esas cartas. Ahora, las cartas nos manifiestan la necesidad de entender a un Cristo más cercano. Eso era lo que Francisco quería con ellas, hacer más cercano a Cristo a las personas. Porque es que Francisco tenía mucho contenido bíblico en su memoria. Sabemos que él de niño aprendió los salmos, también la liturgia le daba todo este contenido. Toda esta riqueza la tenía en su memoria, en su corazón. Y sabemos que Francisco, cuando aquella vez fue a la iglesia de la Porciúncula y escuchó el evangelio de la misión, y que él dijo, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que yo anhelo, él se sintió llamado a ser un predicador del reino. Y esto es lo que él quiere hacer por medio de las cartas. Muchas cartas ya él las escribió cuando estaba muy enfermo, pero como él no las escribía, él las podía dictar. Precisamente hacía como el papel de San Pablo, la caridad de Cristo lo urge para poder hablar de él también. Ahora, en las cartas nosotros podemos ver a un Francisco muy humano, pero también muy espiritual. También las cartas nos van a ir revelando una gran madurez humana y cristiana en Francisco. En la época en que Francisco escribía, pues había unas ciertas normas, y era que el género epistolar, o sea, el de las cartas, se caracterizaba por ser muy breve,
Eso era una exigencia de la literatura. Tenían que ser cartas muy breves. Y recordemos que se escribía era sobre unos pergaminos. Había pergaminos, unos que eran piel de animales, otros eran de algo vegetal. Y entonces había que prepararlos para poder escribir, porque también tenían que escribir a veces escribían con plumas de aves o escribían con otros instrumentos como grabando sobre ese pergamino. Nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde se nutre Francisco para escribir? Pues lo que más llega a nosotros, pues de la Biblia. Y es novedoso como en las cartas él nombra mucho el Evangelio de San Juan. También de todo lo que hay escrito, las tradiciones escritas que él conoce o que escucha predicar, eso también le da pie para escribir. Pero hay un motivo muy de la época y es que el Papa Honorio III, que era Papa en 1219, tuvo que publicar una bula, otra vez hablamos de bula, un decretico que lleva estas palabras. Esa bula, lo que pasa es que el Papa la escribió para poner en orden el culto a la Eucaristía, porque es que desde 1215, que fue el concilio, se viene hablando de que estaba muy descuidada la Eucaristía en la Edad Media. Entonces había un llamado, ¿cómo vamos a hacer para darle toda la importancia, el fervor y el cuidado? Entonces, esa bula que escribió el Papa también fue pie para que Francisco escribiera. Por eso las cartas son más bien de los últimos años de la vida de Francisco. Bueno, en las cartas, en algunas Francisco firmaba, pero en muy poquitas, porque sabemos que él en lugar de su nombre hacía un ataúd. Pero cuando acababan las cartas, y es muy corriente leer que él diga, vuestro pequeñuelo y siervo, bendecía a los de las cartas o les deseaba parabienes y siempre utilizaba esa pequeña frase, siempre el pequeñuelo siervo vuestro. Ahora en las cartas, él insiste en el tema de la palabra, porque el concilio y todo está viendo cómo es la palabra de Dios la que debe fundamentar y sostener todo esto que hay que arreglar en la vida cristiana. También podemos ver que a veces en una carta Francisco hace referencia a lo que ya escribió en otra. Eso es lo que le va dando autenticidad a las cartas, porque uno a veces encuentra la misma frase en la carta de los clérigos de la orden, o él mismo dice como les escribí en la carta anterior, o sea que hay cartas donde él menciona frases que ya ha escrito en otra. Es como casi normal encontrar también incorrecciones gramaticales, puesto que Francisco no utilizaba un latín fino, sino que ya hemos dicho el latín vulgar. Sabemos que él tenía un secretario muy bueno que era Fray León. Fray León sí era literato, era secretario, era como casi como un abogado, o sea, él tenía todas las maneras de escribir y Francisco confiaba mucho en que él le podía escribir lo que él pensaba. ¿Cuál es el estilo de las cartas de Francisco? Ustedes ven que en los escritos siempre estamos viendo la época, el estilo, la forma, como es lo que le va dando autenticidad al escrito. Bueno, en las cartas el estilo que Francisco utiliza es un estilo exhortativo, son recomendaciones, es muy directo, él no va enredando cosas por ahí en frases como para que uno adivine qué será lo que nos quiere decir, no, va a donde tiene que ir, es un estilo vivo, un estilo profundo, también es un estilo profético. Y él cita mucho en las cartas, por ejemplo, a los profetas. Los que más cita es a Isaías, a Jeremías. También en sus cartas él habla mucho de los sacramentos, porque
Desde el 1215 se viene la Iglesia trabajando para darle la importancia de vida a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía. También Francisco hace referencia a escritos de los Santos Padres. Veíamos esta semana también en una oración, en la de ante el crucifijo, cómo ya había uno de los Santos Padres que, comentando una de las cartas de San Pablo, hablaba de fe recta, de caridad perfecta. O sea, al conocer todo este pensamiento, eso también le ayuda a él para su estilo de cartas. Casi todas las cartas él las escribió en la lengua romance. Las lenguas romances son las lenguas derivadas del latín. Nuestro idioma español es una lengua romance. Entonces lo que pasa es que en cada territorio fueron surgiendo unas condiciones muy específicas y entonces hicieron que el latín original fuera cambiando. Y entonces se fueron creando esto como lo que nosotros llamamos dialectos. Eso pasa en todos los idiomas. Nuestras hermanas suizas también hablaban del alemán fino y del dialecto. O sea, para podernos entender, la gente va cogiendo su idioma. En nuestros mismos países hay diferencia entre un lugar y otro. También en la época de Francisco había muchos juglares. Los juglares eran los que contaban historias de la literatura, pero cantadas. Y entonces eso también influye. Dice, pues si ellos pueden cantar y dar a conocer las historias, pues eso puede motivar a Francisco a que él también hable de otra manera. Bueno, decíamos, desde 1215 había una predicación constante de la penitencia, porque era que había que combatir mucho las herejías. Había muchos grupos penitentes y había unos grupos que eran los cátaros. Los cátaros eran como unos muy puritanos, una especie como de secta. Y iban, es decir, tenían cosas muy buenas que a Francisco le gustaban, el modo de vestir, la pobreza, ir itinerante, predicando, pero Francisco se dio cuenta que muchos iban contra la iglesia y eso sí no le gustó a Francisco. Entonces él dijo, yo quiero ser así pobre, ambulante, pero quiero es estar con la iglesia. Otra cosa que movió a Francisco a escribir es que el Concilio de Letrán de 1215 dijo que todos los cristianos deben ser voceros del concilio. No sé si comentamos esta semana que el Papa invitó a Francisco a ese concilio y que hablara, y Francisco dijo, no, yo no me voy a ir a hablar por allá donde todos esos obispos, pero sí fue. Y para todos esos padres sinodales, la sola presencia de Francisco fue algo muy grande en ese concilio. Pero Francisco escuchaba y salió con esa responsabilidad de ser vocero del concilio, de alguna manera, hablando, predicando, escribiendo. Bueno, entre 1220 y 1221, pues se viven también en la época muchos procesos de la vida de penitencia, entendido penitencia de conversión, de cambio de vida. También el concilio hablaba mucho de la encarnación de la palabra. Y Francisco lo que nos hacía ver, o nos hace ver, es que la única espiritualidad es la espiritualidad de Cristo, por la relación que él tiene con el Padre. Entonces vemos que son muchos motivos, o como hay muchas cosas que uno va descubriendo que están ambientando estas cartas de Francisco. También hay algo novedoso, y es que Francisco, cuando escribe las cartas, casi siempre termina diciendo, por favor las dan a conocer, por favor hagan copias de estas cartas, llévenlas a tal parte. Entonces él quería que sus cartas sirvieran de mucho y se dieran a conocer. Entonces,
según lo que uno ve en las circunstancias, aun cuando la carta no tenga fecha, es que las cartas parece que fueron escritas a partir de 1220. En esta época ya Francisco había renunciado a ser el general de la orden. El que comenta esto dice, ay no, ya se había como liberado y entonces ya estaba con más libre y más tiempo de hacer un apostolado de otra manera. Y sabemos que Francisco no era un hombre letrado, pero él se puso a escribir con la confianza de que ese era otro modo de mantener un liderazgo espiritual. Él nunca renunció al liderazgo espiritual, mire qué bonito. Ya no estaba, pero hay otra manera. Es el apostolado también que hacen nuestras hermanas mayores, unas líderes espirituales cuando ya no pueden estar más en los colegios, en las obras. Entonces son apóstoles de otra manera, escribiendo, orando, transmitiendo el legado, la historia. Esas son las maneras que encontramos. Francisco tenía mucha fe en el valor de estos escritos que él hacía. Por ejemplo, en la segunda carta a los fieles, él la termina así. Yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y os conjuro en la caridad que es Dios y con la voluntad de besaros los pies, que recibáis con humildad y caridad estas y las demás palabras de nuestro Señor Jesucristo y que las pongáis por obra y las observéis. Y a todos aquellos y aquellas que las reciban benignamente, las entiendan, envíen copia de las mismas a otros. Y si en ellas perseveran hasta el fin, pues bendigan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la primera carta a los clérigos les dice esta frase más corta. Quienes hagan copias de este escrito para que sea mejor observado, sepan que son benditos del Señor. En la primera carta a los custodios también les dice, y sepan que tienen la bendición del Señor Dios y la mía, todos mis hermanos custodios a los que llegue este escrito y lo copien y lo tengan consigo y lo hagan copiar para los hermanos que tienen el oficio de la predicación y la custodia de los hermanos y prediquen hasta el fin todo lo que se contiene en esa carta en la que está escribiendo y que esto sea para ellos verdadera y santa obediencia. Amén. En la segunda carta a los custodios dice, de la otra carta que os envío para que la deis a los podestá. Los podestá eran la autoridad, podía ser alcaldes, cónsules, gobernadores, cada nombre depende del rango. Y en las que se contiene que se publiquen por pueblos y plazas las alabanzas de Dios, haced enseguida muchas copias y con gran diligencia ofrecérselas a aquellos a quienes deban darse, que os vaya bien en el Señor. O sea que la carta a los custodios y la de las autoridades deben ser de la misma época, porque está diciendo, le escribe una a ellos, entonces ustedes por favor fíjense también que sí hagan muchas copias y llegue a muchos lugares. Y ahora esta parte de la carta a toda la orden dice, yo el hermano Francisco, hombre inútil e indigna criatura del Señor, digo por el Señor Jesucristo a Fray, no se sabe a cuál fraile, unos dicen que seguro era Elías, ministro de toda nuestra religión y a todos los ministros generales que serán después de él y a los demás custodios y guardianes de los hermanos, los que son y los que serán, que tengan consigo este escrito, era la carta a la orden, que lo pongan por obra, que lo conserven diligentemente, y les suplico que guarden solícitamente lo que está escrito en él
y lo hagan observar diligentemente según el beneplácito de Dios, omnipotente, ahora y siempre, mientras exista el mundo. Benditos vosotros del Señor. Ya mire los salmos que Él se sabe. Benditos los que hagáis estas cosas y que el Señor esté eternamente con vosotros. Una manera de despedirse, una forma similar toma Clara en sus cartas, que Dios esté siempre con ustedes y ustedes estén siempre con Él, decía Clara. Bueno, entonces, en el documento que recibieron hay ya una pequeña síntesis de la carta al hermano León, al hermano Antonio, a un ministro, a la señora Jacoba, pero mañana las vamos nosotros a tomar para que solo quería esta introducción y bueno, ya las tienen de una en la síntesis y vamos a empezar con estas cartas personales que son más cortas y vamos siguiendo con las otras. Bueno, vamos a terminar con esta oración cristiana por la creación, que fue la que publicó el Papa Francisco en la Laudato Si. Entonces, la hermana María, si está por ahí, tiene la bondad de llevar la vocería y nosotros donde estemos solo respondemos alabado seas. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud para cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de la tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Amén. Alabado seas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Bueno. Ay, ¿qué pasó? Que eso se fue ya. Y todo lo de esta tarde. Y mañana entonces continuamos con las cartas a ver cuántas alcanzamos.